¿Cómo fue exactamente construido el santuario del Arca de la Alianza y de qué manera se utilizaba en los antiguos ritos religiosos? La historia de este sorprendente objeto comienza en aquella lejana época, cuando un grupo de ex-esclavos, perdidos en las vastas extensiones del desierto, emprendió la creación de un artefacto único. Imaginen que lo realizaron con oro puro, con un grosor de más de 1 metro y un peso de aproximadamente 150 kilos. Este objeto fue fabricado con una precisión increíble y siguiendo estrictamente sus dimensiones, las capas de su metal resplandeciente estaban ensambladas de manera perfecta y cada detalle poseía una impecable precisión. Todo el proceso estuvo bajo reglas rígidas, cuya violación significaba poner en peligro el destino del propio artesano o de toda una comunidad. Cada error podía tener un costo muy alto, quizás incluso la vida. Sin embargo, ¿cómo lograron las personas, sin talleres ni herramientas modernas, ni siquiera con habilidades básicas en el trabajo con materiales tan raros y caros, crear una pieza tan compleja en precisión y delicadeza? Además, ¿por qué el contacto con este objeto podía instantáneamente provocar la muerte? Hoy seguiremos todo el proceso de fabricación, cada etapa, cada técnica utilizada, cada característica inusual, todo aquello que era imposible para el pueblo de aquel tiempo, y algo que los ritos sagrados convertían en un juego peligroso, permitido solo a una persona, una vez al año. Y si en alguna etapa cometía incluso el más pequeño error, esperaba su muerte instantánea. Al final, queda una incógnita mundialmente famosa, ¿dónde se encuentra hoy en día el Arca de la Alianza? Todo comienza en el momento en que Dios llama a Moisés a la cima del monte Sinaí y le ordena construir un santuario siguiendo medidas estrictamente determinadas y con materiales específicos. Las instrucciones que recibe, en su precisión, son semejantes a planos milimétricos, era imposible atreverse a modificar siquiera un detalle. Cada elemento tenía su significado, y desviarse de los parámetros establecidos sería fatal. Surge la primera cuestión difícil: ¿quién podrá cumplir con esta orden divina? Los israelitas, inadvertidamente, tras siglos de esclavitud y fatigosos trabajos en Egipto, no solo perdieron su libertad, sino también sus habilidades artesanales. Crear rápidamente una obra de oro puro era una tarea imposible para la mayoría. No existían herramientas especiales, no había tiempo. Lo que se requería era destreza, la dignidad de los mejores herreros y joyeros egipcios, porque se trataba de crear un objeto de belleza y precisión excepcionales. La respuesta a esta cuestión cayó en un camino inesperado. Dios eligió a una sola persona llamada Bezaleel, descendiente de la tribu de Judá, y lo llenó del Espíritu Santo para que pudiera imaginar y cumplir con esta sagrada tarea. No para hacer profecías ni guiar, sino para que pudiera crear algo impecable y perfecto. Bezaleel fue el primer hombre, descrito en la Biblia, en ser literalmente lleno del Espíritu de Dios, exactamente para encargarse de la construcción. Junto con él, Dios levantó a otro artesano, Ofir, de la tribu de Dan. Estos dos hombres poseían una habilidad única para superar cualquier estándar en el trabajo con metales preciosos, forjaban oro, plata y cobre con maestría, cortaban la piedra con precisión y tallaban la madera con destreza hasta el milímetro. Aunque la maestría era sumamente importante, ella no resolvía el mayor problema, la fuente de los materiales. ¿De dónde obtendrían los artesanos esclavos la cantidad suficiente de oro para cubrir completamente los interiores y exteriores del arca? Antes de partir de Egipto, los israelitas pidieron a sus antiguos amos, los egipcios, joyas y abalorios valiosos. El temor a las plagas y calamidades obligó a los egipcios a desprenderse de sus riquezas, como una especie de compensación por siglos de esclavitud, trabajo en tierras ajenas y servir ciegamente al faraón. Entonces, cuando llegó el momento de construir el arca, sus constructores recibieron una gran cantidad de objetos de oro, pendientes, brazaletes, collares y cadenas, tanto que Moisés tuvo que ordenar firmemente detener la recolección. Y aquello fue solo el principio. Desde el momento en que comenzaron a llegar los materiales, quedó claro que aquel proyecto era algo extraordinario y único. Dios exigía no solo oro puro, sino también objetos y materiales que parecían casi imposibles para un pueblo que vivía a cientos de kilómetros en el desierto. Por ejemplo, madera de acacia, una de las pocas especies de árboles capaces de sobrevivir en el desierto del Sinaí.
Introducirse en su madera dura, resistente y casi invulnerable a los intensos rayos solares y las enfermedades escasas requería una resistencia y atención especiales. Además, necesitaban tejidos muy finos, lienzos de lino con impregnaciones de hilos azules, violetas y rojos, además de pelo de cabra y oveja teñidos en tonos profundos. Cada parte tenía su finalidad y destino definidos. Cada color en los antiguos ritos y ornamentos llevaba un significado profundo, reflejando no solo preferencias estéticas, sino también los valores y creencias más importantes del pueblo. Entre ellos, un lugar destacado ocupaba el púrpura, un color que en la antigüedad era mucho más valioso que el oro y se consideraba símbolo de grandeza, autoridad y divinidad. La creación de este color requería esfuerzos increíbles. Para obtener solo 1 gramo de tinte púrpura intenso, era necesario procesar miles de pequeños moluscos marinos, triturándolos cuidadosamente y extrayendo las sustancias valiosas que contenían. Tal dificultad hacía que el púrpura fuera prácticamente inaccesible para las personas comunes, estaba destinado únicamente a la realeza y a las clases superiores de la sociedad. Surge una pregunta lógica: ¿cómo lograban las antiguas comunidades nómadas y que vivían en desiertos disponer de tejidos teñidos en un color tan rico y raro? La explicación más plausible es que estos tejidos y tintes aparecieron junto con el oro, que los egipcios entregaron a los israelitas antes de su éxodo de Egipto. En esa época, Egipto establecía relaciones comerciales con los pueblos del Mediterráneo, entre los cuales había muchos especialistas en la fabricación del tinte púrpura. Cuando los israelitas pedían a los egipcios ropas o mantas, no especificaban qué calidad o color deseaban. En respuesta, probablemente, los egipcios, asustados por las calamidades y los incidentes derivados de los hechizos divinos, les proporcionaban vestimentas nobles, quizás incluso prendas pertenecientes a altas autoridades del trono. De este modo, los israelitas tuvieron en sus manos tejidos teñidos en un raro púrpura, segaramente acompañados de adornos de oro. Al volver a pensar en los artesanos, conviene detenerse en la figura de Bezaleel, quien comenzó la construcción del arca sagrada. Su primera regla fue cumplir estrictamente las instrucciones dadas por Dios, ninguna medida podía diferir de las establecidas. Las dimensiones del arca se determinaron con bastante precisión, aproximadamente 1 metro con 15 centímetros de largo, 70 centímetros de ancho y lo mismo de alto. Sin medios de medición modernos, el artesano utilizaba métodos comprobados a lo largo de los siglos, heredados de la cultura egipcia, una cuerda tensada con nudos en puntos específicos, algo parecido a una antigua cinta de medir. Cortaba cuidadosamente las tablas de origen acadio con una precisión milimétrica, eligiendo la madera más apropiada para la estructura. Pero esa fue solo la primera etapa, la verdadera prueba le aguardaba más adelante. De acuerdo con el convenio divino, toda la construcción debía estar cubierta de oro puro, tanto por fuera como por dentro. Metal de alta calidad, puro y sin imperfecciones en su composición. El oro puro, a diferencia de los metales más duros, es muy blando y maleable, no se puede someter a forjado ni trabajar con la misma facilidad que el hierro o el bronce. Era necesario calentarlo y martirarlo para convertirlo en finas láminas flexibles, lo suficientemente delgadas para ser moldeadas, pero también lo bastante gruesas para no romperse durante el proceso. Se martillaba, se calentaba, se le daba forma, y las finas láminas se fijaban a la base de madera mediante pequeños pasadores de oro o con resinas naturales que servían de pegamento. Como resultado de este complejo proceso, la superficie del arca quedaba perfectamente lisa, sin defectos ni grietas. Ningún pedazo roto de madera debía sobresalir a través del recubrimiento de oro. La estructura consistía en 3 capas: madera, recubierta por el interior y por el exterior con una envoltura de 5 capas de oro puro. Esta estructura multicapa hacía que el arca fuera muy pesada, alcanzando aproximadamente 150 kilogramos, lo que lo convertía en un objeto verdaderamente imponente y macizo. Un lugar especial en su decoración ocupaba la tapa, llamada el Arca de la Misericordia, también hecha de oro macizo. En ella estaban representados 2 querubines, integrados en la tapa misma, con alas extendidas enfrentadas que formaban un espacio sagrado entre ellos. Precisamente allí, según la Biblia, se manifestaba la presencia de Dios, un lugar donde Él se aparecía ante su pueblo.
Un elemento tan importante captó la atención de los estudiosos modernos, ya que la combinación de materiales, oro, madera, oro, recuerda la estructura de los dispositivos modernos para almacenar carga eléctrica, como los condensadores. El color dorado le permite conducir bien la electricidad, mientras que la madera, por el contrario, funciona como un excelente aislante. Cuanto más la parte conductora de oro entra en contacto con la base de madera, se produce un cierre de circuito. Los querubines con alas de metal podrían haber funcionado como puntos de descarga de la electricidad acumulada durante el transporte, especialmente en un clima seco como el del desierto. En caso de que el arca acumulase carga estática, cualquier contacto con otro objeto con carga desigual podría haber terminado en un golpe mortal, ya que la corriente podría pasar instantáneamente a través del cuerpo humano. Todavía discuten los estudiosos sobre esto, pero tal hipótesis ayuda a entender por qué, en caso de manejo incorrecto del arca, era posible que ocurriera la muerte. Cuando la estructura estuvo terminada, Betzalel se dedicó a preparar el espacio interior. Allí debían colocarse 3 objetos sagrados que entrarían en la historia de Israel y se convertirían en símbolos de sus valores espirituales. El primero eran las tablas de piedra con los mandamientos, el segundo, el bastón de Aarón, que representaba su autoridad y la voluntad divina, y el tercero, un recipiente con maná, una manifestación milagrosa del cuidado divino por la población. Todo este conjunto de objetos debía caber dentro del arca, creando no solo un depósito sagrado, sino también un símbolo de la encarnación de las reglas sagradas y la voluntad divina. Las tablas sagradas, mencionadas en los textos antiguos, constituían la segunda de las leyes entregadas por Dios al hombre a través de Moisés. Las primeras, esculpidas en las tablas de piedra por el mismísimo Todopoderoso, fueron destruidas inmediatamente por el profeta cuando descendió del monte Sinaí y encontró de repente a su pueblo adorando ídolos, en particular un becerro de oro. En ese momento, Moisés, lleno de decepción e ira, rompió estas tablas sagradas en un acto de ira para expresar su descontento y subrayar la gravedad de la ofensa. Después, Dios ordenó a Moisés que tallara nuevas tablas de piedra en las que se inscribió nuevamente la palabra divina, escrita a mano por la propia mano de Dios, como símbolo de la irrompibilidad y santidad del pacto. Estas nuevas tablas se guardaron dentro del arca, una caja sagrada que servía como centro de la vida religiosa del pueblo de Israel y recordaba la alianza entre Dios y los humanos. En el mismo arca también se colocó el bastón de Aarón, un cetro que servía como prueba de la elección divina del sumo sacerdote. Épocas en las que los israelitas dudaban de la autoridad de Aarón, Dios puso a prueba ese triunfo. Para ello, frente al templo se colocó una fila de 12 varas, una para cada una de las 12 tribus. Al día siguiente, se comprobó que solo una de ellas, la de Aarón, había brotado. No solo brotó, sino que durante la noche en su extremo aparecieron flores y almendros maduros, una señal rara y maravillosa de la aprobación divina. El símbolo más importante de la bendición divina era también el maná, pequeñas tortas que cada mañana descendían del cielo sobre los campos arrasados de los israelitas. El maná, por lo general, se echaba a perder rápidamente si se dejaba fuera del arca, y simplemente se pudría al amanecer. Pero dentro del arca se conservaba por siglos, permaneciendo como un misterio y un milagro, pues su preservación parecía imposible sin poderes divinos especiales. Estos 3 elementos, las tablas, la señal de la palabra de Dios, y la vara de Aarón con almendras, simbolizaban la esencia del pacto, la santidad, la autoridad espiritual y la aprobación divina, mientras que el maná representaba el sostén celestial y el cuidado constante de Dios por su pueblo. Aunque la construcción misma del arca era una parte importante de la ceremonia, mucho más compleja y peligrosa resultaba la tarea de moverla. Transportar el arca era increíblemente arriesgado, una técnica incorrecta podría resultar en una muerte mortal. Solo los levitas, miembros de la familia de Coat, tenían derecho a realizar esta tarea, e incluso a ellos se les prohibía tocar directamente la santa caja. Su deber era llevar el arca usando varas de oro cubiertas, insertadas en anillos especiales en sus lados. Estas varas nunca se sacaban del arca, y todo movimiento requería un rito especial. Antes de cada viaje, los ministros religiosos la cubrían con 3 capas, primero, una cubierta interior hecha de tela o pieles muy densas, luego, un lienzo azul protector que simbolizaba la santidad del objeto,
para evitar cualquier contacto visual o táctil accidental. Este rito no solo servía como protección, sino también como garantía del cumplimiento de los mandamientos divinos, pues la violación de esta regla podía conducir a la muerte, como claramente se indicaba en las escrituras sagradas. Cuando la preparación terminaba, los levitas levantaban cuidadosamente el arca sobre sus hombros, sosteniéndola con las varas. Solo 4 personas la transportaban a una velocidad determinada para garantizar su estabilidad y evitar que se balanceara. Porque si el arca empezaba a tambalearse, alguien podría cometer un error y sufrir una herida mortal. Tal tragedia ocurrió con Coral, uno de los más sabios de los oráculos, quien, impulsado por su pasión, no respetó las reglas y extendió la mano sin control para evitar que el arca cayera. El transporte estaba cargado de tensión y solemnidad, pues toda la responsabilidad recaía sobre los hombros de quienes realizaban el traslado. Durante una de estas caravanas, cuando el arca era llevado a Jerusalén, se realizaba una festividad tradicional con música solemne y baile alegre. Todo iba bien hasta que se violaron las reglas establecidas por Dios. En esta ocasión, no se transportó el arca sobre varas especiales, sino que se colocó en un carro moderno, bastante cómodo y práctico, pero prohibido para estos fines. Según la orden divina, la santidad del arca debía ser llevada siempre por los levitas sobre sus hombros, con varas, y no transportada en vehículos. El rey David, obsesionado por el respeto a la ceremonia, olvidó esta instrucción fundamental y ordenó transportar el arca en un carro nuevo, especialmente construido para ello. En el camino, entre las irregularidades de los caminos pedregosos y mares de arena, ocurrió una situación imprevista. Los jóvenes becerros que tiraban del carro tropezaron en medio del camino, y toda la estructura empezó a tambalearse, el arca se balanceaba de un lado a otro, como si fuera a caerse en cualquier momento. En ese instante, en el corazón del rey, surgió la intención de evitar una catástrofe, y, obedeciendo a un impulsivo impulso, extendió la mano para evitar que la santa caja cayera al suelo. Este acto fue no solo un instinto, sino también muy peligroso, ya que violaba el mandato divino. Según las escrituras sagradas, nadie excepto los levitas tenía derecho a tocar el arca. Y en ese momento, según la voluntad divina, ocurrió la tragedia. El sobrino del rey David, sacrificado por violar la prohibición, cuyo nombre era Casón, cayó muerto en el acto, perdiendo la vida por su desobediencia y falta de respeto a la santidad. Este episodio produjo una profunda conmoción en el alma de David, dejándolo prácticamente paralizado por el miedo y la confusión. Él comprendió claramente que el arca de la alianza no podía ser considerado como una simple decoración o un objeto ordinario, digno solo de respeto en un salón o en una vitrina. No, era un tesoro sagrado, que debía ser tratado con un respeto especial y una devoción plena, requería veneración impecable y el cumplimiento estricto de todas las reglas de su manejo. Solo después de atravesar esa lección de conciencia, David aprendió a devolver el arca en un estado adecuado, con respeto, cautela y precisión en la realización de todos los rituales. Comprendió que la negligencia humana o la falta de respeto hacia la santidad podían tener consecuencias trágicas, por lo que la actitud hacia el arca adquirió para él una importancia y un sentido especiales. Pero el peligro asociado con este objeto sagrado no se limitaba solo a su fuerza espiritual interna. El arca de la alianza se convirtió en un símbolo, con un impacto impredecible y destructivo en los enfrentamientos militares, lo que lo hacía mucho más peligroso que una simple reliquia. No servía como amuleto ni como trofeo mágico, y en absoluto era un factor mágico que garantizara la victoria a toda costa. En realidad, era la personificación de la presencia divina entre el pueblo de Israel. Y esto cambió completamente la mentalidad psicológica tanto de los israelitas como de sus enemigos. Cuando los israelitas se dirigían a la batalla, antes de cada herida o ataque, el sumo sacerdote se dirigía al cielo usando un instrumento especial, el Urim y el Tumim, que mostraban la voluntad de Dios en forma de respuestas inequívocas, sí o no. Si Dios prohibía la batalla, cualquier intento de avanzar se convertía en una sentencia de derrota, estaban condenados a la derrota. En caso contrario, si se confirmaba la autorización, el arca se colocaba detrás del ejército, a la vista de todos, como una señal de que Dios estaba con ellos. No fue simplemente un momento militar estratégico, sino una poderosa táctica psicológica. Para Israel,
un símbolo de fe, de valentía loca, de confianza en el poder divino; para los enemigos, temor, pánico real, la sensación de que la derrota era inevitable. Este efecto se manifestaba de manera especialmente vívida y evidente en el caso de la ciudad de Jericó. Las paredes de esta antigua ciudad eran tan gruesas y fuertes que podían atravesar las carros de caballos, y por sí misma representaba una fortaleza inexpugnable, inaccesible para cualquier espada de guerra o máquina de asedio. Sin embargo, el plan divino para la victoria era totalmente único y parecía contradecir toda lógica militar convencional. Durante 6 días, los israelitas rodeaban la ciudad, caminando alrededor de sus muros una vez al día, sin ningún combate ni alteración de la paz. Y en el 7º día, tras 6 rondas similares, organizaron una gran celebración, 7 vueltas completas alrededor de Jericó, mientras todos los hijos de Israel permanecían en silencio y los sacerdotes tocaban trompetas. En la última, la 7ª y más solemne vuelta, se escucharon fuertes golpes en las trompetas, y en ese momento, la gente, con gritos de admiración y fe en el corazón, estalló en clamores y vítores, y las paredes, que parecían derrumbarse como bajo la acción de una fuerza invisible. Los hallazgos arqueológicos realizados a mediados del siglo XX aún son un enigma. Las excavaciones encontraron que los restos de las paredes destruidas de Jericó no caían hacia adentro, como suele suceder en los asedios, sino hacia afuera, como si algo en el interior de la ciudad, en estado de pánico, empujara con fuerza toda la capa exterior de las paredes. Este hallazgo poco común confirmaba que el poder del arca no era local o casual, sino que se manifestaba solo cuando el pueblo de Israel se sometía y obedecía completamente. Porque, cuando los israelitas intentaban usar el arca como un amuleto mágico simple, sin la estricta dirección y guía de Dios, sufrían derrotas y perdían lo más sagrado y valioso, el propio arca del pacto. La pérdida del arca por los filisteos se convirtió en uno de los momentos dramáticos de la historia del antiguo Israel. Al principio, parecía que los enemigos habían obtenido la victoria, y en ese momento nadie podía entender qué se escondía tras ese evento. Dondequiera que aparecía el arca, comenzaban calamidades, desastres y enfermedades, desde derrotas hasta padecimientos. Este efecto se hizo especialmente evidente entre los filisteos, cuando colocaron el arca en un refugio junto a la estatua del dios Dagón. Usarla como un talismán místico o un imán para la victoria resultó peligroso. Al día siguiente, la estatua de Dagón quedó caída en el suelo, y ni siquiera pudieron erigirla de nuevo, estaba rota y partida, con la cabeza y los brazos destrozados. Después comenzaron plagas, enfermedades y muertes fatales, y en las ciudades filisteas creció el pánico y el temor, como una señal ominosa de que la fuerza divina del arca era mortalmente peligrosa. Pronto, toda la nación filistea recomendó devolver la santidad a donde originalmente pertenecía. Al devolvérselo, ataron el arca a la carreta que eran tirada por 2 vacas, animales que nadie había preparado para ello, y observaron atentamente cómo, por sí misma, sin guía externa, entraba en territorio de Israel, como si confirmara para siempre que la guerra contra el objeto sagrado divino estaba condenada al fracaso y su presencia era la fuente de una fuerza inasible pero terrible. Muchos años después, tras una serie de victorias y derrotas, llegó un día que superaba en importancia a cualquier batalla militar o derramamiento de sangre, era el día de la expiación, un día de gran y especial significado para todo el pueblo. Ese día, una sola vez al año, se abría la oportunidad de acercarse al objeto sagrado que se encontraba en el corazón mismo de los santuarios, el Arca de la Alianza, que alojaba la presencia de Dios. Solo una persona podía acceder al lugar santísimo, el sumo sacerdote, y nada más tenía derecho a infringir ese derecho sagrado. El intento de cualquier otra persona de entrar en esa habitación santa generalmente terminaba en muerte. Incluso el propio sumo sacerdote, al decidir seguir ese camino, debía pasar por rituales de purificación que duraban varios días, abluciones estrictas, inmersiones en fregonas rituales, restricciones en la alimentación y bebidas, ropa especial, además de ofrecer sacrificios para expiar sus propios pecados. Solo después de todos estos preparativos, el sacerdote tenía autoridad para entrar. Antes de entrar, debía llevar consigo carbones tomados del altar y incienso molido finamente. No era el humo simbólico, sino ese humo ahogado el que servía como protección, como un velo entre el hombre y la gloria divina.
El resplandor divino, la luz gloriosa que llenaba el lugar santísimo, se manifestaba justamente entre los querubines en forma de ángeles que cubrían la tapa del arca. Si el sacerdote viera ese resplandor directamente, sin el velo espeso del humo, esto lo llevaría inmediatamente a la muerte. Después de entrar, el sacerdote rociaba la tapa del arca con sangre, 7 veces, y también la rociaba 4 veces frente a ella. Esta ceremonia simbolizaba la purificación anual del pueblo de Israel, una limpieza de sus pecados y defectos del año pasado. El proceso era breve, duraba solo unos minutos, pero contenía una simbología profunda y una carga espiritual tal que podía conmover el corazón de cada participante. Toda esa ceremonia, en esencia, era muy intensa, poderosa y épica, tanto que podía dejar una marca en toda la vida del sacerdote. Cualquier error o incumplimiento de las reglas se castigaba con la muerte instantánea, no había forma de recuperar la vida, pues nadie podía entrar en su lugar y ayudar. Así, una vez al año, el hombre tenía una oportunidad única de participar en lo sagrado, en la existencia más viva y tangible de la presencia divina entre el pueblo. Y entonces, en algún momento, de manera completamente repentina y sin explicación, el arca desapareció. Durante muchos siglos ocupó un lugar central en la vida espiritual del pueblo de Israel. Llevó con ellos durante las guerras, en los días de la coronación y la caída de los reyes, en las victorias y las derrotas, durante la reconstrucción del templo y su destrucción. Se lo guardaba en la tienda santa, luego en el magnífico templo del rey Salomón. Pero de repente, inesperadamente y sin ninguna evidencia o testigos visibles, desapareció, como si se hubiera disuelto en el aire. Esto ocurrió en el año 686 a.C., en la época del ocaso del Imperio Babilónico, cuando las tropas del rey Nabucodonosor III entraron en Jerusalén. Las tropas destruían muros, quemaban hogares, mataban soldados y tomaban prisioneros, mientras incendiaban el templo, convirtiéndolo en cenizas. Todo el armazón fue reducido a los cimientos. Cuando los babilonios entraron en el lugar santísimo, que era el lugar más sagrado y reverenciado para todos los israelitas, esperaban encontrar allí oro, símbolos sagrados y joyas. Sin embargo, estaba vacío, en la historia rica en reliquias sagradas, este acto dejó una extraña sensación de desconcierto. En los registros de las crónicas babilónicas no hubo rastro de ninguna mención a la captura o destrucción del arca. Esto era muy extraño, puesto que los babilonios eran conocidos por su meticulosa documentación de todo lo capturado, vasijas, oro, armas, objetos preciosos, todo se registraba por peso, tamaño y sitio. Y si el arca hubiera sido capturada, seguramente habría sido incluida en las listas, ya que era el trofeo más importante. Sin embargo, en sus registros no aparece. Esto ha dado lugar a muchas teorías, que atraviesan los milenios. La primera, la teoría de la destrucción, es hoy la menos probable y no goza de popularidad. Según esta, el arca pudo haber sido destruida durante el ataque, quizás fundida y usada para fabricar otros objetos. Sin embargo, no existen evidencias históricas de que haya sido destruida o acabada. Los babilonios, como es sabido, eran muy cuidadosos y precisos en el registro de sus riquezas, y la desaparición del arca de sus anales parece sumamente sospechosa. La segunda, más popular entre los estudiosos, sugiere que el arca fue ocultada en secreto en almacenes subterráneos, debajo de la colina del templo, en un complejo sistema de túneles y cámaras de piedra, que existían mucho antes de la destrucción del templo. Según esta versión, antes de la invasión, los sacerdotes habrían escondido cuidadosamente el valor para protegerlo de la captura enemiga. Esta leyenda, transmitida de generación en generación, otorga un aire de misterio y relevancia especial a un antiguo secreto escondido bajo el antiguo templo. La explicación de la desaparición repentina del Santo Arca sin daños en su estructura, a primera vista, parece increíble, teniendo en cuenta todo lo que sabemos sobre su destino. Los hallazgos arqueológicos modernos ofrecen pruebas convincentes de la existencia de grandes cámaras selladas subterráneas, situadas justo debajo de los lugares sagrados. Sin embargo, los principales obstáculos para su exploración están, sobre todo, relacionados con la situación política. Los judíos, por motivos religiosos, no permiten excavaciones profundas en el monte sagrado, considerándolo sagrado para su fe,
y los musulmanes tampoco autorizan estos trabajos, ya que en la montaña se encuentran lugares sagrados musulmanes, incluyendo mezquitas. Como resultado de las excavaciones, resultó prácticamente imposible acceder a esa zona, que se convierte en una de las más prohibidas y cerradas para investigaciones arqueológicas en el mundo. En el siglo XX, en 1981, uno de los rabinos llamado Yehuda Gatz descubrió un túnel subterráneo que conducía directamente debajo del Monte de la Bendición. Estaba convencido de que allí se encontraba el Arca de la Alianza perdida. Sin embargo, las autoridades de la administración islámica detectaron esa estructura y la sellaron con una capa gruesa de concreto. Después de eso, cualquier intento de continuar las excavaciones o investigaciones fue categóricamente detenido, y el acceso a esa zona fue cerrado de manera definitiva. Esta teoría se volvió especialmente popular entre algunos arqueólogos israelíes, quienes creen que justo debajo del monte sagrado se encuentra la respuesta ansiada. La tercera versión, más antigua y enigmática, pertenece a una tradición étnica relacionada con Etiopía. Según estas leyendas, el arca sagrada fue llevada a ese país por los descendientes del rey Salomón y la reina de Saba. Durante siglos se ha considerado que se encuentra en una de las iglesias, en la iglesia de Santa María de Sion en la ciudad de Aksum, donde es guardada por un custodio especial. Lo interesante de esta historia es que solo una persona, designada y entrenada específicamente para este rol, tiene derecho a ver el arca. Este guardián vive en soledad dentro de un pequeño santuario, no lo abandona, no se casa y lleva una vida no mundana. Cuando llega su muerte, elige y entrena a su sucesor, transmitiéndole su misión, y nadie más tiene acceso al objeto sagrado. Ningún científico o investigador ha obtenido permiso para examinar o inspeccionar ese objeto, a pesar de la antigüedad milenaria de la tradición, que data de tiempos antiguos. Sin acceso a él, nadie puede confirmar la veracidad de esa leyenda. La cuarta categoría de versiones está relacionada con búsquedas modernas. Con el aumento del interés por artefactos antiguos y reliquias mágicas, especialmente en el siglo XX, muchos grupos, incluidos algunos organismos estatales, intentaron encontrar el arca sagrada. Entre ellos estuvieron incluso representantes del régimen nazi en Alemania, dirigidos por Heinrich Himmler. Él consideraba que el arca podía poseer poderes espirituales o energéticos y la veía como un arma inusual. Himmler enviaba expediciones secretas a regiones de Francia en busca de castillos y fortalezas vinculadas a los templarios, pero en general no se encontraron hallazgos valiosos. Hoy en día, arqueólogos israelíes creen que la ubicación más probable del arca es debajo del propio monte sagrado, en cámaras selladas que nadie tiene permitido explorar. Aquí surge una pregunta a la que nadie puede dar respuesta: ¿qué ocurrirá si, después de más de 2500 años, alguien finalmente decide abrir el arca sagrada? ¿Qué sucederá en ese momento? Ningún experto puede predecir exactamente qué pasará, porque todo nuestro conocimiento sobre este objeto único se basa en textos antiguos. Estas fuentes lo describen no solo como un artefacto sagrado, sino como un punto de conexión entre nuestro mundo y algo mucho mayor e inalcanzable para la comprensión humana. Sin duda, el arca sagrada desapareció, pero su misterio continúa vivo hasta hoy, fuera del tiempo y del espacio, rodeado por un halo de secreto y expectativa. A lo largo de los siglos desde su desaparición, se han creado muchas leyendas y teorías, y ninguna de ellas ha perdido su atractivo para quienes buscan sentido y conexión con las fuerzas superiores. Antes de desaparecer de la historia, el arca sagrada tenía su último hogar permanente, un templo, famoso por su grandiosidad y complejidad arquitectónica. Era el Templo de Salomón, la edificación más grandiosa de la antigüedad, construida según el propio plan del rey Salomón. Él inició la construcción de este lugar sagrado, que tras 7 años de esfuerzo y la labor de decenas de miles de trabajadores, canteros, arquitectos, artesanos e ingenieros de la época, se convirtió no solo en un templo, sino en un auténtico milagro de la ingeniería, superando todas las expectativas. Este proyecto de gran escala fue llevado a cabo por el equipo de Salomón utilizando recursos y tecnologías que superaban ampliamente las capacidades de cualquier otro país o reino de aquella época. El templo se convirtió no solo en un centro de culto, sino en un símbolo del genio ingenieril y la potencia espiritual. Era un recordatorio para el mundo de que el ser humano, apoyándose en la fe,
el talento y la perseverancia, puede construir estructuras que trascienden los límites humanos, fusionando lo espiritual y lo material. Las rocas, que pesaban cientos de toneladas, fueron talladas con precisión milimétrica, lo que todavía genera admiración y debates entre los científicos. Algunas de estos bloques masivos son tan grandes y pesados que los arqueólogos modernos aún no pueden afirmar con certeza cómo lograron los constructores antiguos moverlos e instalarlos, ya que en su obtención y colocación no se emplearon máquinas, palancas de metal ni tecnologías modernas. En cuanto a la impresionante ejecución técnica, cabe destacar que el proceso de transporte e instalación de estos gigantescos bloques de piedra plantea más preguntas que respuestas y aún hoy provoca múltiples hipótesis y teorías. Además, existe otro hecho sorprendente que añade misterio a toda la construcción: toda la labor de preparación y acabado de estos bloques de piedra no se realizó cerca del templo, sino mucho más lejos. En la cima de una montaña, fuera del espacio sagrado, era imposible clavar clavos o cortar piedra directamente en el lugar, todo debía prepararse con antelación, para que, al ser trasladados al sitio de ensamblaje, ya estuvieran perfectamente labrados y encajados unos con otros. Todo esto se reducía a garantizar una conexión lo más precisa e impecable posible entre las partes, ya que no se podía permitir ningún error. Todo esto se construyó con un objetivo muy importante: crear un lugar digno para almacenar el Santo de los Santos, el corazón del templo, donde debía reposar en paz el arca sagrada de la Alianza. Este sagrado compartimento fue diseñado con una precisión sorprendente, las paredes estaban adornadas con oro puro, y su interior se componía de acuerdo con proporciones exactas, tan cruciales para el espacio sagrado. En el centro de la habitación se encontraban dos estructuras gigantescas, figuras talladas de querubines, cada una de aproximadamente 5 metros de ancho, creando un efecto de presencia majestuosa y aterradora. Era una zona sagrada destinada al almacenamiento permanente del arca, símbolo del pacto y del poder divino. Pero un día surgió un misterio: cuando los babilonios invadieron Jerusalén, destruyeron el templo y lo incendiaron hasta sus cimientos, el arca sagrada desapareció sin dejar rastro. Este hecho dio origen a la pregunta más antigua e irresuelta, que mantiene su vigencia a través de los siglos. Si Salomón construyó una maravilla de la ingeniería, diseñada específicamente para guardar algo que ya había desaparecido antes de la destrucción, ¿a dónde fue a parar? ¿Por qué ya no se le ha encontrado en ninguna parte? La Biblia no da una respuesta clara, y los antiguos registros babilónicos tampoco mencionan su destino. Lamentablemente, la arqueología no confirma su existencia en la actualidad, y las tradiciones difieren en sus opiniones. Este silencio, esta incertidumbre hacen que el enigma sea aún más poderoso y atrayente. El misterio no solo reside en cómo fue construido el templo, cómo se utilizó o qué santos contenía. La más importante de las incógnitas es: ¿dónde se encuentra ahora el arca? ¿Qué pasará si alguien revela ese secreto dentro de 2600 años? Nadie lo sabe con certeza. Y mientras esa pregunta permanezca sin respuesta, la historia nos lleva hacia otro objeto importante: el templo que sirvió durante casi 3 siglos y medio como morada del sagrado arca. Este templo, el de Salomón, es considerado una de las construcciones más costosas, complejas y impresionantes de la historia del mundo antiguo. Su construcción estuvo relacionada con el uso de bloques de piedra gigantescos que pesaban aproximadamente 400 toneladas. Los muros, cubiertos con una capa de oro puro, y el sistema de ingeniería meticuloso, aún hoy despiertan admiración genuina entre científicos y expertos. Además, todo esto fue creado por un pueblo sin maquinaria moderna ni tecnologías avanzadas, únicamente gracias a la maestría, paciencia y genialidad de los antiguos constructores. Si deseas entender cómo se levantó una estructura tan imposible, cómo los simples hombres lograron erigir una de las obras arquitectónicas más grandiosas de toda la historia, y por qué los arqueólogos aún investigan con asombro los logros de Salomón, continúa explorando esta historia. Porque el misterio de este proyecto increíble, esta historia enigmática y asombrosa, sigue emocionando las mentes y corazones de las personas a lo largo de los siglos.